El AVE fue presentado como el gran símbolo del progreso español, modernidad, cohesión territorial y obra pública de alto nivel. Pero en algunos tramos, la alta velocidad no solo transportó trenes, transportó dinero público hacia bolsillos privados, entre Crevillente y la entrada a la región de Murcia. Las obras del AVE se convirtieron, según una investigación judicial, en el escenario de una desviación masiva de fondos públicos, con la implicación de grandes constructoras, altos directivos de Adif, ingenieros, empresas pantalla e incluso entidades financieras. Hoy te contamos la historia completa del caso ADE y ANAVE Murcia, también conocido como caso César desde sus orígenes, su funcionamiento interno, su evolución judicial, su situación actual y los enormes retos que plantea para el control de la obra pública en España. La llegada del AVE al Levante era una prioridad estratégica del Estado. La línea Madrid-Levante-Murcia debía conectar regiones clave y corregir desequilibrios históricos en infraestructuras. Adif, como empresa pública responsable de la red ferroviaria, licita varios tramos entre Crevillente y Murcia, divididos en 4 grandes sectores. Se trata de contratos millonarios, complejos y con fuerte impacto en el territorio, especialmente en la Vega Baja, una zona con delicadas infraestructuras hidráulicas. Desde el inicio, estas obras implicaban reposiciones de acequias, asarbes y canalizaciones históricas, lo que añadía una capa técnica perfecta para inflar presupuestos sin levantar sospechas inmediatas. En estas obras participan 8 grandes constructoras, entre ellas auténticos gigantes del sector Anseiser, Acciona Dragado San José, junto a otras empresas como Villegas, Texa, Neopool y Hormigones Martínez. Pero el caso no se explica solo desde las constructoras. La jueza subraya algo clave: sin la colaboración de directivos de Adif, la trama no habría sido posible. Aquí entra en juego el poder de los ingenieros, jefes de obra, responsables de certificaciones y directivos públicos, capaces de validar pagos, aprobar proyectos y firmar conformidades. La jueza describe un sistema organizado, estable y masivo de desvío de fondos. El método era doble inflado de precios. Se sobrevaloraban los proyectos de reposición de canalizaciones hidráulicas dañadas por las obras del AVE. Obras inexistentes, se facturaban trabajos que nunca se realizaban, utilizando facturas falsas y certificaciones fraudulentas. El resultado: Adif pagaba millones de euros por actuaciones inexistentes o artificialmente encarecidas. La cuantía mínima del dinero público desviado asciende, según la jueza, a 23 millones de euros. Aunque los investigadores consideran que la cifra real podría ser mayor, en el centro del entramado aparece un nombre clave: José Manuel Fernández Pujante, ingeniero murciano. Según la magistrada, fue uno de los cerebros de la trama. Su posición era excepcionalmente ventajosa. Redactaba los proyectos técnicos, daba el visto bueno a las obras, controlaba la ejecución. Trabajaba tanto para adjudicatarias principales como para subcontratas, todo al mismo tiempo. A su lado aparece Obras Marimar S.L., una pequeña constructora murciana dirigida por Juan Ortín García, que actuaba como empresa instrumental para facturar obras ficticias. El dinero no se mueve sin firmas. Según la investigación, altos cargos de Adif firmaban actas de conformidad, certificaciones de obra, documentación de gasto. Esto permitía que los fondos públicos fueran desembolsados. Entre los encausados destacan José Luis Martínez Pombo, ex jefe de infraestructuras de Adif; Santiago Cobodiego, exdirector de la LAB Levante; Ángel Antonio López López, exdirector de infraestructuras; Luis María Pérez Fabregat, exdirector de grandes proyectos. La jueza afirma de forma expresa que un desvío de fondos tan masivo no podía haberse producido sin el conocimiento o consentimiento de responsables de Adif. La investigación siguió el rastro del dinero durante 4 años, con la intervención de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. El circuito descrito es demoledor. En Obras Marimar facturaba trabajos ficticios. El dinero llegaba a Fernández Pujante, parte del efectivo acababa en manos de directivos de Adif. Se realizaban entregas en sobres, incluso en una finca rural de Cuenca. En el caso de Martínez Pombo, los investigadores descubrieron un patrimonio inmobiliario desproporcionado, regularización fiscal de más de 2 millones de euros,
salidas de capital hacia Luxemburgo, Austria e Irlanda, numerosas propiedades de alto valor. La trama no se limitó a obra pública. El entonces director y el interventor del Banco de Valencia en Santa Mera están acusados de permitir el cobro irregular de pagarés emitidos por empresas fantasma. Esto llevó a la imputación de CaixaBank, como sucesora del Banco de Valencia Seguros Zurich, como posible responsable civil subsidiaria. Aquí el caso entra de lleno en el terreno del blanqueo de capitales, ampliando aún más su gravedad. El auto judicial se dirige contra más de 50 personas físicas, una veintena de empresas mercantiles. Entre los imputados hay directivos públicos, ingenieros, empresarios, testaferros, responsables de comunidades de regantes, funcionarios de control de obra. La jueza habla de una organización criminal con reparto de roles y continuidad en el tiempo. El denominado caso César culmina ahora con el auto de transformación en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento. Esto significa que la fase de investigación está cerrada. Fiscalía, acusaciones y defensas deben presentar escritos. El caso se dirige de forma muy probable a juicio. Los delitos imputados incluyen estafa, falsedad documental, malversación, blanqueo de capitales, insolvencia punible, organización criminal. El caso AD y EFI AVE Murcia es especialmente grave por varios motivos. Afecta a una infraestructura estratégica nacional, implica a grandes constructoras, señala directamente a altos cargos públicos, muestra fallos estructurales de control, se prolongó durante años sin ser detectado. No hablamos de un error puntual, sino de un sistema corrupto perfectamente engranado. Hoy el caso se encuentra en un momento clave, un procedimiento abreviado, concluido. Decenas de acusados, millones de euros en juego, posibles responsabilidades civiles y penales. El resultado judicial puede marcar un antes y un después en la responsabilidad penal de empresas constructoras y directivos públicos. Este caso deja preguntas fundamentales. ¿Quién controla realmente las certificaciones de obra? ¿Por qué los ingenieros concentran tanto poder sin contrapesos? ¿Cómo evitar empresas pantalla en la obra pública? ¿Debe reforzarse la responsabilidad penal de las constructoras? ¿Qué papel deben jugar los bancos en la detección del fraude? El AVE Murcia expone las debilidades estructurales del sistema. El caso A de IFAN, AVE Murcia, no es solo una historia de corrupción, es la radiografía de un modelo donde el control falló en todos los niveles. Se desviaron al menos 23 millones de euros. Se utilizaron empresas fantasma, se blanqueó dinero, se enriquecieron particulares. Y todo ocurrió bajo la apariencia de una gran obra pública. La gran pregunta final es inevitable. ¿Servirá este caso para cambiar de verdad la forma en que se controla la obra pública en España? ¿O será solo otro escándalo más condenado al olvido?